Hola, ¿qué tal, familias? ¿Cómo estáis? Os voy a comentar temas relacionados con diagnóstico, valoración, evaluación. Son temas que ya he respondido varias veces en preguntas y respuestas. Muchas son relacionadas en torno a instrumentos de evaluación, ¿no? Los famosos ADI-R y el A2-2 son como las dos herramientas más utilizadas y por las que más me preguntan. Bueno, con razón, evidentemente son dos herramientas que están muy estandarizadas en la evaluación, en el diagnóstico de autismo. En su tiempo fueron muy validadas con la población objetivo, pero no son infalibles. Es decir, vamos a hablar de el ADI-R. Es una entrevista semiestructurada de diagnóstico para padres. Es decir, es una herramienta que se pasa cuando la persona en el espectro es pequeña o tiene dificultades a nivel de comunicación. Entonces se evalúa la percepción de su dimensión, de su condición, a partir de la experiencia y los conocimientos que tengan de ella sus padres, sus figuras de referencia. Aunque la propia definición de la prueba, ya que es un instrumento de diagnóstico, los autores de esta prueba realmente indican que es solamente una medida más. Y así es como de tomarse cualquier instrumento de evaluación de diagnóstico en autismo. No hay ninguna prueba de diagnóstico de autismo como tal. En plan de pasas esta prueba y si puntúas aquí 100% es autismo. Es una medida más, que de hecho además se señala que se debe complementar sobre todo con los conocimientos y la experiencia de la persona profesional que la utilice. Es una entrevista en la que se hacen preguntas de diversas áreas basadas principalmente en la tríada de Lorna-Wing. Y al final estas áreas son sintomatológicas. ¿Qué es lo que sucede? Esta parte es importante. ¿Qué es lo que sucede? Pues principalmente en autismo femenino la presentación de la condición es muy distinta a la de varones, que sí hay una sintomatología, por así decirlo, bastante más clara. En autismo femenino hay que ir, bueno, en los dos casos hay que ir mucho más allá de la sintomatología, pero en autismo femenino es que es fundamental, porque no hay esa sintomatología tan clara. Entonces por eso hay que evaluar, hay que ir un poquito más allá, bastante más allá en realidad. Y es un problema que es común y que nos limita muchísimo, especialmente en el caso del autismo, donde estamos hablando de una condición que va más allá del trastorno. Es decir, no siempre hay una sintomatología clara, pero sí hay unas características que son muy claras. Cambiar esa perspectiva sintomatológica, una perspectiva de evaluación más multifactorial, no solo basado en aquello en lo que fallo, sino aquello también en lo que destaco. En el caso de mujeres es fundamental por esta razón y porque la sintomatología muchas veces es mucho más internalizante. En varones es más externalizante y por lo tanto es más observable. Con el A2 ocurre algo similar. Es una herramienta que es una escala que es observacional. Esta sí que es, no es con los padres, sino que es situando a la persona, al sujeto de examen, y proponerle una serie de actividades, ¿no? Bueno, también hay que tener en cuenta muchas veces la iniciativa y la falta de motivación, pero son dos elementos que en principio la prueba contempla para su validez. Pero ¿qué es lo que pasa? Es una herramienta que está diseñada especialmente para peques, sobre todo peques varones, y muchas mujeres escapan. Sí es cierto que hay una parte de un módulo del A2 que es el que se enfoca más a personas adultas, en todo caso, pero aún así es una herramienta que es tremendamente limitada. ¿Qué es lo que sucede con el ADI y el A2? Vamos a ver, esto es como la diferencia entre, por poneros un ejemplo que podemos entender, es como la diferencia entre WhatsApp y otras herramientas de comunicación. Quien conozca Telegram, por ejemplo, o Signal, WhatsApp va copiando siempre con mucho retraso aquellas características que tienen estas otras herramientas. Pero ¿qué es lo que pasa? Pues que WhatsApp golpeó primero. Pasa un poco como con
el tema de los sistemas alternativos de comunicación, el PEX, ¿no? Por ejemplo, es el que conoce todo el mundo. ¿Por qué? Porque es el que realmente ha tenido un marketing más potente y ha pegado más fuerte, por así decirlo. Y con el ADI y el A2 pasa un poco lo mismo. Son las herramientas más utilizadas, se hacen cursos de formación, de capacitación para estas herramientas, etcétera, etcétera, pero no son desde luego ni mucho menos las mejores. En mi caso, hace muchísimos años que las utilizo, que las conozco, y de hecho, por ejemplo, del ADI yo realizo una adaptación que me viene muy bien, que a lo largo de los años he encontrado ciertas variables que es importante tener en cuenta, y con el A2 me pasa un poco lo mismo. Pero repito, son dos herramientas que no son suficientes para una buena evaluación. De hecho, es que a veces con estas herramientas que ni siquiera puedes llegar a ningún tipo de conclusión, porque las personas se escapan de estas herramientas, especialmente mujeres, niñas también. Y dicho esto, hablo un poco la pregunta, ¿no?, que me hacen muchos padres. ¿Son suficientes el ADI y el A2 por una evaluación? Pues bajo mi punto de vista, en algunos casos absolutamente insuficientes, y en la mayoría también. Es decir, nos faltan muchísimas cosas que evaluar en autismo, y si evalúas solo en base a la sintomatología, muchos casos escapan. Es importante que en estos tipos de procesos de evaluación, también de formación, haya un profesional que esté formado, actualizado, que tenga experiencia. Y es importante contar con esos apoyos, ¿no? Bueno, sin ir más lejos, esta semana tengo 3 supervisiones a profesionales, psicólogos sanitarios, psicólogos clínicos, especializados en TEA, que han solicitado mi supervisión en algunos casos de evaluación, en algunos casos de terapia o de tratamiento o de acompañamiento, de entrenamiento a personas en el espectro de distintas edades. Y bueno, pues es lo normal. En su época, pues yo le pedía consejo a Juan Martos o a María Llorente, pero que es súper necesario, ¿no? Entonces, por eso cuando se ven estas formaciones de gente sin titulación, sin formación, sin experiencia, con apenas un cursillo por ahí sobre autismo, tened mucho cuidado con este tipo de cosas, familias. Contad siempre con profesionales que estén colegiados, que estén formados, que tengan experiencia. Así que nada, familia, resumiendo. ADR, entrevista para padres, una entrevista semiestructurada de autismo. ¿Infalible? Desde luego que no. ¿Suficiente? Desde luego que no. Eso para todos los casos. A2-2, más de lo mismo. Escala observacional. ¿Suficiente para realizar un diagnóstico? No, de hecho, la propia prueba te lo dice, que tiene que ser como complemento de una evaluación más intensa y más exhaustiva. En algunos casos sí, en algunos casos, bueno, pues una ADI y A2 pues ya te dan una información, pero no evalúa todas las áreas que hay que evaluar en autismo y que son necesarias para las intervenciones, para los apoyos, para las ayudas. Pero como herramientas de detección, bueno, en algunos casos podrían ser suficientes. Yo siempre las complementaría, pero en algunos casos podrían ser suficientes. El problema es que la mayoría de los casos no lo son. Así que cuidadito con esto, que sean las más estandarizadas no significa ni mucho menos que sean las mejores. Y si los profesionales solo tienen estas pruebas para aplicar, en el caso del autismo, ojo ahí, porque esa exclusividad es peligrosa. Así que nada, familias, nos vemos este jueves en el Preguntas y Respuestas, respondiendo a más cuestiones como estas. Un saludo, chao.